Bienvenidos a Venganza y Redención, el canal donde las historias de traición, secretos y justicia salen a la luz. Hoy escucharás la increíble historia de una boda que parecía perfecta, pero terminó en humillación pública. Al menos por un tiempo. Lo que nadie sabía es que el regalo despreciado era solo el inicio de una venganza silenciosa que cambiaría la vida de todos los involucrados. Era un día soleado, y la iglesia estaba llena de flores blancas que decoraban cada rincón, mientras la música suave llenaba el ambiente. Los invitados llegaban sonrientes, algunos ajustando sus trajes y vestidos, otros conversando animadamente sobre la emoción de la ceremonia. Todos esperaban con ansias que comenzara el momento más importante de la vida de los novios. El novio, con un traje impecable, no podía apartar la vista de su futura esposa. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas de felicidad y amor. La familia estaba reunida, amigos cercanos ocupaban sus lugares, y las sonrisas se mezclaban con la emoción palpable del momento. Pero entre todo ese calor humano, alguien se sentía superior a los demás, alguien que siempre encontraba la manera de criticar y humillar: el cuñado. Él había construido una reputación de arrogancia, obsesionado con dinero, lujos y marcas caras. Todo lo que no encajaba en su mundo materialista lo despreciaba. Ese día, con una copa de champaña en la mano, no perdió la oportunidad de demostrarlo frente a todos. La ceremonia transcurrió sin incidentes, emotiva, y los votos arrancaron lágrimas a muchos. Luego comenzó la celebración. Música, comida abundante y brindis de felicidad. Era el momento de los regalos, cuando los invitados pasaban a dejar sus presentes en una mesa bellamente decorada, envueltos en papeles brillantes y lazos elegantes. El novio y la novia sonreían, agradecidos, sin importar el valor de cada detalle. Llegó el momento clave. El cuñado se levantó con una sonrisa arrogante y alzó un paquete sencillo. Frente a todos dijo con tono burlón: «Este es el regalo del gran suegro. Veamos qué basura nos trae hoy». El silencio cayó sobre el salón. Algunos rieron nerviosos, otros permanecieron callados, incómodos por la falta de respeto. Rasgó el papel y sacó una caja de madera antigua. La levantó con desprecio y gritó: «¡Miren esto! ¿Esto se supone que es un regalo de boda? ¡Es basura! Ni para prender la chimenea sirve». Las risas falsas se mezclaron con murmullos de incomodidad. El padre del novio bajó la mirada, calmado, como si supiera algo que nadie más comprendía. La novia estaba furiosa, el novio avergonzado, y el ambiente se volvió tenso. El cuñado dejó la caja sobre la mesa y levantó su copa, satisfecho por haber humillado públicamente. La fiesta continuó, pero el aire había cambiado. Las conversaciones se volvieron más cautelosas, las risas menos sinceras. El padre del novio se retiró temprano, despidiéndose con serenidad. Nadie sabía que lo entregado ese día era solo una parte del verdadero regalo. Los días siguientes, la anécdota se esparció entre la familia y los invitados. El cuñado se jactaba de su burla, seguro de haber dejado en ridículo al padre. Sin embargo, ignoraba que su arrogancia estaba a punto de volverse contra él de la manera más inesperada. Una semana después, la pareja recibió una llamada del abogado del padre pidiéndoles asistir a su oficina para entregar el resto del obsequio. Confundidos pero intrigados, aceptaron. El cuñado, curioso y arrogante, insistió en acompañarlos, convencido de que sería otra decepción trivial. En la oficina, el abogado abrió un sobre con el nombre de los recién casados. Contenía escrituras de terrenos, cuentas bancarias con sumas considerables y participaciones en negocios. La suma total superaba cualquier expectativa. El cuñado quedó sin palabras. Recordó la caja de madera que había llamado basura. Comprendió que su humillación había sido innecesaria y que él había quedado como un tonto frente a todos. El padre del novio se levantó con calma y dijo: «Lo que di en la boda era solo símbolo de lo que construí en silencio. No necesito demostrar mi valor con lujos ni apariencias. Quien solo ve lo material
pierde lo verdaderamente valioso. El cuñado bajó la cabeza, derrotado, mientras los recién casados lloraban de emoción, agradeciendo la generosidad que jamás imaginaron. Aquella humillación pública se transformó en una venganza silenciosa, perfecta, sin gritos, solo paciencia y verdad revelada en el momento exacto. La lección quedó clara. La verdadera riqueza no se muestra, se construye y se comparte solo con quienes saben valorarla. El ambiente en la sala se tornó aún más incómodo. Mi cuñado no dejaba de repetir entre dientes que aquel regalo no servía para nada, que en una boda se esperaba recibir algo de valor, no esa baratija. Sus palabras eran dagas disfrazadas de risas, como si quisiera humillarme frente a todos los invitados. Mi esposa trató de cambiar de tema, con una sonrisa nerviosa, pero en sus ojos se notaba la vergüenza y la incomodidad que le provocaban los comentarios de su hermano. Yo permanecí en silencio. No porque me faltaran ganas de responder, sino porque la paciencia, en momentos como ese, es el arma más poderosa. Sabía que su burla provenía de la ignorancia y de la soberbia, y que muy pronto se encontraría cara a cara con una verdad que jamás hubiera imaginado. La tensión crecía. Algunos invitados comenzaron a mirar de un lado a otro, tratando de escapar de aquella atmósfera enrarecida. El sonido de las copas y los cubiertos se convirtió en un eco incómodo, como si todos estuvieran esperando que alguien detuviera el espectáculo. Mi cuñado, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, seguía exhibiéndose. Con tono sarcástico, levantó el objeto frente a todos y dijo: «Miren, aquí está el gran regalo, algo que ni siquiera vale la pena guardar». Las risas forzadas de algunos familiares resonaron en la sala, pero también se percibía el malestar de otros. Lo que él no sabía era que ese regalo insignificante no era más que una parte de un plan cuidadosamente diseñado para ponerlo en su lugar. La verdad estaba guardada en secreto, esperando el momento justo para revelarse. Había aprendido que no siempre es necesario reaccionar de inmediato ante la humillación. A veces, el silencio es la mejor respuesta, porque da paso a un desenlace mucho más impactante. Mientras él disfrutaba creyendo que me había dejado en ridículo, yo disfrutaba en silencio sabiendo lo que estaba por venir. Las horas pasaron, y la boda continuó con música, baile y brindis. Sin embargo, los comentarios del regalo inútil seguían flotando en el aire. Algunos invitados se acercaban a mí con palabras de consuelo, otros preferían no meterse, pero todos, de alguna manera, esperaban un desenlace. La semilla de la curiosidad había sido plantada. Finalmente, llegó el momento que había estado esperando. Me acerqué a la mesa principal, levanté mi copa y pedí unos minutos de atención. Las miradas se enfocaron en mí y la sala quedó en silencio. Con voz firme, agradecí a todos por acompañarnos en aquel día tan especial, y luego miré directamente a mi cuñado. Le dije que el regalo que había recibido no era completo, que lo que había visto hasta ese momento era solo una parte del verdadero obsequio. La sorpresa fue inmediata. Algunos rieron nerviosos, otros abrieron los ojos con asombro, y mi cuñado, con el ceño fruncido, me miraba sin comprender. En ese instante, supe que la venganza dulce estaba por comenzar. Caminé hacia el rincón donde había guardado la otra parte del regalo. Tomé una pequeña caja elegante, de esas que no necesitan palabras para impresionar, y la puse frente a él. Su rostro cambió de color, como si la seguridad y arrogancia con la que había hablado todo el día comenzara a desmoronarse. Lo invité a abrirla delante de todos. Sus manos, que antes estaban llenas de soberbia, ahora temblaban ligeramente. Dentro de la caja había documentos que representaban algo mucho más valioso que cualquier objeto material. Las llaves de una oportunidad, un gesto que transformaba por completo el significado de aquel primer regalo. El murmullo recorrió la sala, los invitados se inclinaron hacia adelante para ver mejor, y mi cuñado, incrédulo, trataba de procesar lo que estaba frente a él. Su sonrisa sarcástica desapareció en un instante.
el ambiente dio un giro radical. Donde antes había burla, ahora había respeto, asombro y, sobre todo, silencio. Era el tipo de silencio que se produce cuando todos entienden que acaban de presenciar una lección. No se trataba solo de un obsequio. Se trataba de demostrar que la verdadera riqueza no siempre se muestra a primera vista y que la arrogancia termina cayendo por su propio peso. Con calma, expliqué el significado de aquel regalo. No era un objeto, era un símbolo de compromiso, de confianza y de futuro. Algo que él había despreciado sin pensar, solo por dejarse llevar por su superficialidad. Los aplausos comenzaron a llenar la sala. Mi esposa me tomó de la mano con orgullo, y por primera vez en toda la noche, vi a mi cuñado sin palabras. Su rostro lo decía todo. Había quedado expuesto frente a todos, no por mis palabras, sino por sus propios actos. El impacto fue inmediato. Los murmullos se convirtieron en comentarios más fuertes, y algunos invitados comenzaron a felicitarme sin siquiera esperar a que terminara de hablar. Podía sentir cómo el ambiente, que antes estaba cargado de incomodidad, ahora se transformaba en admiración y respeto. Pero lo más interesante no eran los aplausos ni las felicitaciones, sino la expresión en el rostro de mi cuñado. Él, que minutos antes había usado cada palabra como un arma contra mí, ahora parecía un hombre derrotado, incapaz de sostener la mirada. Sus ojos evitaban el contacto con los míos, y sus labios, que antes no paraban de lanzar burlas, se mantenían sellados. En su silencio había más verdad que en todo lo que había dicho durante la noche. Y es que, cuando alguien queda expuesto frente a la realidad, las máscaras caen solas. Yo sabía que esta escena quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. No se trataba de venganza cruel, ni de querer humillarlo de vuelta, sino de darle una lección que difícilmente olvidaría. Nunca subestimes lo que no entiendes. Nunca juzgues lo que aún no conoces. Mientras tanto, mi esposa me apretaba la mano con fuerza. Pude sentir cómo ese gesto era más que apoyo. Era gratitud. Ella, que había sufrido la vergüenza de los comentarios de su hermano, ahora veía con orgullo cómo la situación cambiaba radicalmente. Esa transformación era el verdadero regalo para ella. Demostrarle que su elección había sido correcta, que a su lado tenía a alguien que no necesitaba gritar para imponerse, sino que con hechos podía poner a cualquiera en su lugar. El maestro de ceremonias, que hasta entonces había permanecido un tanto confundido por lo ocurrido, retomó la voz para animar al público a brindar. Pero el ambiente ya no era el mismo. Ahora todo giraba en torno a lo que acababa de pasar. Personas que antes se mantenían al margen se acercaban para ver más de cerca aquel obsequio. Cada uno interpretaba a su manera lo que significaba, pero todos coincidían en algo. Mi cuñado había quedado en ridículo frente a todos. Sin embargo, yo sabía que el verdadero desenlace aún no había llegado. El regalo contenía más de lo que todos creían, y la parte más poderosa todavía estaba por revelarse. Decidí guardar silencio nuevamente y dejar que la intriga creciera. Porque en ocasiones, lo que no se dice genera más impacto que lo que se grita. Mi cuñado intentó recomponerse. Con una sonrisa forzada, trató de hacer algún comentario para minimizar lo ocurrido, pero su voz carecía de la seguridad que había tenido antes. El daño ya estaba hecho. Su orgullo había recibido un golpe del que tardaría en recuperarse. Yo sabía que la noche aún tenía preparado un giro final. Y mientras observaba cómo él luchaba contra su propio ego, recordé una enseñanza que siempre había llevado conmigo. La verdadera justicia no siempre llega con estruendo. A veces, llega en silencio, en el momento exacto en que el arrogante se da cuenta de su error. Los invitados seguían hablando entre sí, analizando cada detalle. Algunos se acercaban a preguntarme si había planeado todo. Otros solo sonreían con complicidad, como si hubieran esperado ese desenlace desde el principio. La verdad era que sí, lo había planeado con cuidado, porque sabía que tarde o temprano la arrogancia de mi cuñado iba a salir a flote, y necesitaba que aprendiera de una vez por todas que no se juega con la dignidad de los demás. La música volvió a sonar.
Pero la noche no era igual. Todos esperaban más, y yo estaba dispuesto a darlo. Decidí que antes de que terminara la fiesta, revelaría la última parte del secreto, aquella que dejaría a todos sin palabras. Mi cuñado pensaba que lo peor ya había pasado, pero lo que no sabía era que la lección estaba a punto de ser aún más contundente. Pasada la medianoche, cuando las luces se atenuaron y el ambiente se volvió más íntimo, pedí nuevamente la atención de todos. Las conversaciones se detuvieron y el salón volvió a sumirse en silencio. Tomé aire, miré a mi esposa y luego fijé mis ojos en mi cuñado. Era el momento de mostrarle que lo que él había llamado basura tenía un valor incalculable, no solo en lo material, sino en lo simbólico. Con calma, revelé que el regalo no era un simple objeto, ni siquiera una caja elegante con documentos. Era mucho más. Representaba una oportunidad que cambiaría el rumbo de su vida si sabía aprovecharla. El murmullo fue inmediato. Nadie se lo esperaba. Algunos se miraban incrédulos, otros aplaudían nerviosos, pero todos estaban ansiosos por escuchar lo que vendría después. La tensión estaba en su punto más alto. Y justo ahí, cuando todos contenían la respiración esperando mi siguiente palabra, comprendí que la lección había sido completa. El poder de la verdad, el peso de la humildad y la dulzura de la justicia estaban a punto de caer con toda su fuerza sobre mi cuñado. El silencio en la sala era tan denso que podías escucharlo. Todos esperaban mi siguiente movimiento, especialmente él, mi cuñado, que ya no tenía esa sonrisa arrogante en el rostro. Ahora parecía un hombre pequeño, atrapado en su propia soberbia, incapaz de prever lo que estaba por suceder. Con voz firme, expliqué lo que realmente contenía aquel regalo que él había despreciado con tanta facilidad. No era un objeto sin valor, no era un capricho inútil. Dentro de esa caja se encontraba la llave a algo mucho más grande, un negocio cuidadosamente construido, una inversión sólida que había preparado durante meses como una muestra de confianza hacia mi esposa, y de paso, un puente que podría haber compartido con él si hubiese mostrado respeto. Los ojos de los invitados se abrieron como platos. Algunos comenzaron a murmurar, incapaces de creer lo que escuchaban. No era solo un regalo material, era una oportunidad de vida, algo que podía transformar el futuro de cualquiera. Vi cómo mi cuñado se removía incómodo en su asiento, tragando saliva con dificultad. Ya no tenía nada que decir. Sus palabras se habían convertido en su peor enemigo. Todo lo que había dicho minutos atrás, cada burla y cada insulto, ahora se le devolvía multiplicado por 1000. Porque no hay nada más humillante que quedar expuesto frente a todos, no por lo que otro diga de ti, sino por lo que tú mismo dijiste sin medir consecuencias. Mi esposa, con lágrimas en los ojos, me abrazó con fuerza. Era un gesto que decía más que 1000 palabras. Orgullo, amor, gratitud. Ella sabía lo difícil que había sido para mí mantener la calma, resistir el impulso de responder con furia, pero también entendía que esa paciencia había valido la pena, porque el resultado era más poderoso que cualquier discusión. Respiré profundo y me dirigí a todos los presentes. Mis palabras fueron claras, sin rencor, pero cargadas de verdad. Nunca menosprecien lo que no entienden. Nunca llamen basura a lo que alguien entrega con el corazón, porque a veces lo que parece insignificante es en realidad el mayor tesoro. Las miradas se cruzaban entre los invitados. Algunos asentían, otros simplemente guardaban silencio, conscientes de que estaban presenciando una lección que no olvidarían. Mi cuñado, en cambio, se quedó hundido en su silla, con la cabeza gacha y los labios temblorosos. No necesitaba decir nada más. La vida ya se había encargado de darle la respuesta que merecía. La fiesta continuó, pero ya no fue igual. El ambiente se llenó de respeto, de conversaciones sinceras, de reflexiones. La arrogancia que había marcado el inicio de la velada desapareció, sustituida por un aire de humildad. Yo no busqué protagonismo, simplemente dejé que la verdad hablara por sí sola.
Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a despedirse, varios se acercaron para estrecharme la mano. Me dijeron cosas como gracias por la lección, hoy aprendimos algo importante, o eso fue justicia en su máxima expresión. Y yo, con una sonrisa tranquila, respondía siempre lo mismo, que no era justicia mía, sino la justicia de la vida, que tarde o temprano pone a cada quien en su lugar. Mi cuñado evitó despedirse. Caminó hacia la salida con pasos pesados, como si cada movimiento le costara una eternidad. No se atrevió a mirarme ni a decir una sola palabra, pero no lo necesitaba. Su silencio era la señal más clara de que había entendido el mensaje. Esa noche, él perdió mucho más que su orgullo. Perdió la máscara con la que siempre intentó humillar a los demás. Cuando las luces se apagaron y el salón quedó vacío, me quedé unos minutos reflexionando. No me sentía vencedor ni derrotado, simplemente en paz. Comprendí que las mejores venganzas no se gritan, no se buscan con odio. Las mejores venganzas son aquellas que llegan solas, cuando la verdad se revela y desnuda a quienes creyeron tener el control. Esa noche confirmé algo que siempre había creído. No importa cuán alto hable la arrogancia, la verdad siempre hablará más fuerte. Y en ese instante, mi historia dejó de ser una simple anécdota para convertirse en una lección que todos los presentes llevarían consigo por el resto de sus vidas. Así fue como un regalo, despreciado y humillado por un hombre cegado por su propio ego, terminó convirtiéndose en el arma más poderosa de justicia. Y lo mejor de todo es que no necesité levantar la voz ni buscar venganza con odio. Solo tuve que dejar que la verdad hablara en el momento perfecto. Hoy, mientras recuerdo aquella escena, sonrío con tranquilidad, porque sé que la justicia no siempre necesita castigo. A veces, solo necesita que alguien tenga la paciencia de esperar el momento correcto para revelar quién es realmente. Bienvenidos a Venganza y Redención, el lugar donde las historias de traición se transforman en justicia y donde cada caída de un arrogante es la confirmación de que la verdad siempre vence. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte, darle like y compartir este video.